Suecia había solicitado la organización del torneo en 1946, pero el camino fue largo y polémico. La FIFA aceptó inicialmente la candidatura en el Congreso de Río de Janeiro en 1950, aunque varias federaciones, lideradas por Brasil, impugnaron la decisión. El reglamento indicaba que el mundial debía alternarse entre Europa y América del Sur, y tras Suiza 1954 el turno parecía corresponder a América. La votación se repitió en 1954 y esta vez la calidad de los estadios, la infraestructura impecable y la solidez del proyecto sueco inclinaron la balanza. Entre pasillos y presiones diplomáticas, Suecia se quedó con el torneo y con la historia. Desde esta edición el mundial comenzó a intercalarse entre Europa y América, una tradición que se mantendría hasta 1998. En las eliminatorias se inscribieron 53 selecciones, una cifra inédita. Por primera vez se garantizaba cupo para África y Asia, aunque los conflictos políticos marcaron el camino. Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a jugar contra Israel. Israel, obligado a disputar un repechaje, cayó ante Gales, que así logró su primera clasificación mundialista, al igual que Irlanda del Norte. También debutaba la Unión Soviética, mientras que gigantes como Italia, eliminada por Irlanda del Norte, y Uruguay, fuera ante Paraguay, quedaban inesperadamente al margen. Por única vez en la historia, las 4 selecciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte coincidieron en una fase final. El formato se mantuvo clásico, 4 grupos y los 2 primeros avanzaban a las rondas finales. Grupo 1, Alemania cumple, Irlanda del Norte sorprende. La Alemania federal, vigente campeona del mundo, mostró carácter. Victoria 3-1 ante Argentina, empate 2-2 con Checoslovaquia, empate a 2 con Irlanda del Norte. Pero la gran sorpresa fue Irlanda del Norte, que avanzó como segunda. Victoria 1-0 ante Checoslovaquia, derrota 3-1 contra Argentina, empate heroico 2-2 con Alemania. El grupo 2, Francia desata goles, Yugoslavia resiste. Francia se quedó con el grupo en partidos vibrantes, triunfo 7-3 ante Paraguay, derrota 3-2 frente a Yugoslavia, victoria 2-1 contra Escocia. Yugoslavia, sólida y competitiva, avanzó a segunda ronda. Empató a 1 con Escocia, victoria 3-2 ante Francia, empate a 3 con Paraguay. Grupo 3, Suecia sueña en casa, Gales hace historia. El local Suecia hizo valer su gente. Victoria 3-0 sobre México, triunfo 2-1 ante Hungría, empate 0-0 con Gales. Gales, sin ganar un solo partido en la fase regular, se mantuvo con vida. Empate a 1 con Hungría, empate a 1 con México, empate a 0 con Suecia. En el partido de desempate, Gales venció 2-1 a Hungría y escribió una de las páginas más emocionantes de su historia futbolística. Llegamos al grupo 4, Brasil empieza a mostrar su destino. Brasil avanzó con autoridad. Victoria 3-0 ante Austria, empate a 0 con Inglaterra, triunfo 2-0 frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética logró el segundo puesto tras empatar 1-1 con Inglaterra, victoria 2-0 sobre Austria y la derrota frente a Brasil por 2-0. Cuartos de final, el torneo dejó de ser promesa y se volvió sentencia. Brasil avanzó a semifinales tras un partido áspero y cerrado ante Gales. El marcador fue apenas 1-0, pero ese gol cambió la historia. Lo anotó un muchacho de 17 años, todavía visto como un prospecto. Su nombre era Pelé. Nadie lo sabía aún, pero ese toque de zurda fue el primer acto de un rey. Francia, en cambio, no tuvo piedad. Aplastó a Inglaterra por 4-0 en una exhibición ofensiva memorable. Wisniewski abrió el marcador a los 22, Jules Fontaine, imparable, marcó en el 55 y en el 63. Piantoni cerró la goleada en el 68. La Alemania federal, campeona vigente, siguió firme en la defensa del título. Con su clásico temple competitivo, derrotó 1-0 a Yugoslavia gracias a un gol decisivo de Helmut Rahn, el mismo hombre que 4 años antes había silenciado Berna. El anfitrión Suecia hizo valer su condición de local y su solidez colectiva. Venció 2-0 a la Unión Soviética con goles de Hamrit al 49 y Simonson al 88, cuando el estadio ya olía a semifinal. Las semifinales llegaban y elevaron el mundial a un nivel épico. En Estocolmo, Suecia rompió el sueño del bicampeonato alemán. Con autoridad y fútbol ofensivo derrotó 3-1 a Alemania Federal.
Skoglund al 32, Gren al 81, Hamrin al 88. El campeón caía, el público sueco empezaba a creer. En la otra semifinal, Brasil y Francia protagonizaron una auténtica guerra de goles. El resultado fue un inolvidable 5-2 para la canariña. Baba al 2, Didi al 39 y un triplete de Pelé en el 52, 64 y 75. Ya no era un prospecto, era un genio. Con 17 años, Pelé destrozó a la mejor delantera del torneo y anunció al mundo que el fútbol había encontrado un nuevo lenguaje. La final estaba definida: Brasil versus Suecia, talento contra orden, yoga bonito contra orgullo local. Antes de la final, Francia y Alemania Federal disputaron el tercer lugar en otro festival ofensivo. Francia ganó en un partidazo cargado de goles, liderada por un delantero que ya era inmortal. Just Fontaine marcó 4 goles en el 16, 36, 78 y en el minuto 89. Completaron el marcador Raimund Kopa al 27 de penal y Dowis al 50. Con esos tantos, Fontaine logró hazañas irrepetibles. Anotó en todos los partidos que disputó hasta la final del torneo. Se convirtió en el máximo goleador en una sola edición del Mundial, con 13 goles. Fue uno de los pocos jugadores en marcar 4 goles en un mismo partido mundialista. La gran final, el 28 de junio de 1958, ante un estadio repleto y un público mayoritariamente sueco, se jugó la final. Suecia golpeó primero, pero entonces apareció Brasil. Apareció el yoga bonito. El marcador final fue 5-2 para Brasil en un partido intenso, físico, pero decidido por el talento. Baba anotó en el minuto 9 y 32. Pelé marcó al 55 y en el minuto 90. Zagallo sentenció en el 68. Brasil fue campeón del mundo contra la historia y contra el público local. Ese día se rompieron varias barreras. Primera vez que un país no europeo ganaba el mundial en Europa. Primera vez que un campeón se consagraba fuera de su continente. Pelé, con 17 años, se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia. Los goleadores del torneo fueron Just Fontaine de Francia con 13 goles, Pelé segundo de Brasil con 6 goles y Helmut Rahn de Alemania Federal con 6 goles. Los mejores jugadores del torneo fueron Balón de Oro para Didi de Brasil, Balón de Plata para Pelé de Brasil, Balón de Bronce Just Fontaine de Francia. Por primera vez se entregó el premio al mejor jugador joven y no podía tener otro dueño que Pelé. El 11 ideal del torneo fue el siguiente: arquero, Gilmar de Brasil, seguro, sobrio y decisivo. Defensas, Orvar Bergmark de Suecia, lateral derecho. Bellini, Brasil, central y capitán. Sven Axbom, Suecia, defensa rústico y firme. Nilton Santos, Brasil, lateral izquierdo, uno de los mejores de la historia. Mediocampo, Didi, Brasil, el cerebro del campeón. Neil Liedholm de Suecia, clase y jerarquía. Los delanteros fueron Helmut Rahn de Alemania Federal, Pelé de Brasil con 17 años, figura absoluta, Just Fontaine Francia, goleador eterno, y Baba Brasil, goles decisivos, 2 en la final. Suecia 1958 no fue solo un torneo bien organizado, fue el mundial donde cayó el viejo orden, donde Europa vio nacer a un campeón distinto, donde el fútbol dejó de ser solo fuerza para convertirse en arte. Fue un mundial de primavera, de goles inolvidables, de récords imposibles y del nacimiento de un rey llamado Pelé.